Buenas noches, mi nombre es José Gómez, soy alumno de Facultad de Derecho y le doy una breve exposición sobre las medidas preventivas de embargo. Podemos decir que estas son prácticas de precaución adoptadas por el juez a instancia de parte, con el objeto de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia. Podemos decir que las medidas preventivas se caracterizan por ser solicitadas por la parte interesada, que pueden ampliarse o reducirse dependiendo del que lo solicite. Son de manera provisional, puesto que solo surtirá efecto mientras el tribunal emite una decisión definitivamente firme sobre la materia controvertida. Es proporcional y no genera ni es causa de daño y perjuicio. Tenemos una clasificación basándose en Enrique Larrocha, que las clasifica en la siguiente forma: medidas típicas y atípicas, que su efecto es asegurativo, puesto que su fin será garantizar la ejecución forzosa del fallo principal. Las típicas se clasifican en embargo preventivo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar. Tenemos el embargo de bienes muebles. De acuerdo a la opinión de Carlos Vaca, es una medida cautelar dictada por un juez, cuya finalidad es de asegurar determinados bienes durante un juicio. Tenemos los secuestros de bienes determinados. Carlos Vaca señala que la medida consiste en el depósito de bienes muebles o inmuebles que forman parte de un juicio y cuya finalidad es protegerlos de algún daño que puedan ser objeto. Tenemos también la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, que es una limitación al derecho de propiedad, puesto que se conoce como la prohibición de enajenar y gravar, la cual impide que el afectado, por la medida que pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble, litigioso o no, a una manera de gravarlo en perjuicio de su contraparte. Tenemos también las formas atípicas, donde el tribunal tendrá la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de determinado acto que se presume que lesiona. Enrique Larrocha señala que la clasificación de las medidas atípicas o inominadas en tres partes que tenemos: que las asegurativas, que son destinadas a garantizar la satisfacción de la pretensión del actor, referida a un derecho real o derecho personal a la cosa determinada, o referida a un derecho de crédito. Tenemos también las conservativas, son aquellas que pretenden mantener el estado de una cosa o una situación al momento de la demanda, que impide que las partes innoven en la situación de hecho o de derecho la existente de iniciarse la controversia, asegurando un efecto típico la sentencia, cual su retroactividad al tiempo de la demanda. Tenemos también las medidas complementarias, que las señala el artículo 588 del Código Procesal Civil, que podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y el resultado de la medida que hubiere decretado. Igualmente el artículo 591, que dice que el embargo establece que podrá obtener la apertura de las puertas de cualquiera depósito recipiente y solicitar, cuanto fuera necesario, el auxilio de las fuerzas públicas, que dice que con estas medidas complementarias indica que se refieren o bien sea a la traba o práctica de medidas como la fractura de candados, puertas, recipientes, notificando a las autoridades o personas de empresas privadas relacionadas con el embargo o con el embargado. Con el embargado tenemos las disposiciones comunes. Se encuentran desarrolladas en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 585 al artículo 607. Tenemos que el decreto de medidas por vías de causalidad y de caución. La de causalidad, en las medidas nominadas, tenemos el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil dispone que se decretan por el juez solo cuando el periculum in mora se solicita ante el peligro de un daño jurídico urgente y marginal, derivado del retraso de la resolución judicial. Tenemos cuando se acompañe a un medio de prueba que constituya la presunción grave de las circunstancias y del derecho que se reclama, que es el famoso fumus bonis iuris. Tenemos las medidas innominadas. El juez deberá vigilar estrictamente los propuestos del fumus bonis iuris, el periculum in mora y el tercer requisito, que es el periculum in dani.
La finalidad de este poder cautelar general es el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de las obligaciones del contenido dinerario o la restitución de algún bien. Por la vía de caución, ya se ha observado anteriormente que el juez, para otorgar alguna medida cautelar, debe hacer un análisis exhaustivo a los fines de determinar si están llenos o los extremos no de la ley. Para el otorgamiento de una medida cautelar, sin embargo, establece el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil que las medidas cautelares pueden decretarse sin estar llenos de extremos de la ley, cuando se ofrezca y constituya caución y garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle. Y tales efectos se aceptan: 1. La fianza principal y solidario de empresas de aseguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. Tenemos la hipoteca de primer grado. 3. Tenemos prendas sobre bienes o valores. De acuerdo, tenemos la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. Tenemos que, cumpliendo que fuera alguna de estas garantías, puede entonces el juez prescindir de los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y decretar la medida cautelar. Tenemos el procedimiento para fijar la caución. Es una garantía para el demandado en caso de que se dicte la sentencia absolutoria, ya que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que le puede haber acarreado por la adopción de la medida cautelar. La ley no regula la determinación de esta garantía. Su determinación dependerá discrecionalmente del juez. La caución se exige para obtener la ejecución provisoria de un acto, incluso las medidas precautarias. Según lo que emana el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o prohibición de enajenar y gravar bienes muebles, sin estar completamente llenos los extremos que exige la ley, siempre y cuando se ofrezca una caución a la parte contra quien se dirija la medida. Solo se admitirá ante el tribunal fianza principal y solidaria de empresas de seguros o instituciones bancarias, hipotecas de primer grado, cuyo justiprecio consiste en autos, prendas sobre bienes y valores y la consignación de una suma de dinero, la cual será señalada por el juez. En caso de que el fiador sea un establecimiento mercantil, el juez requerirá que se consignen los balances del contador público de este. Tenemos también la limitación de las medidas, donde dice que el juez tiene la obligación de limitar las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar el resultado del juicio. Se evidencia que los bienes afectados exceden la cantidad acordada para la medida. El juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalando con toda la precisión. Tenemos también el levantamiento por caucionamiento. El artículo 589 del Código de Procedimiento Civil señala que no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieran ya decretadas, si la parte contra quien se ha dirigido o decretado diere caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo 590, que tenemos la fianza, hipoteca, prenda y cantidad de dinero. Tenemos las excepciones. Es cuando el juez declara insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o se practicó la medida según sea el caso. Tenemos desde el artículo 585 y 590 del Código de Procedimiento Civil. Según se entiende, por embargo, aquella medida cautelar decretada judicialmente para asegurar de antemano el resultado de un proceso y que consiste de la indisponibilidad relativa de determinados bienes. Clases de embargo. Tenemos el embargo preventivo, que es el acto judicial a requerimiento de la parte en virtud del cual se sustrae un depositario, cualquier bien mueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender los artículos de su derecho de propiedad. Características. Tenemos general. El embargo es una medida que dicta o inaudita parte. Es infinita, puede dictarse en cualquier estado y grado de la causa. No es absoluta, puede ser sustituida por una garantía real o una fianza suficiente. Es condición de existencia de una acción ya iniciada. Tenemos las especiales.
recae en forma exclusiva sobre bienes muebles. Recae en bienes que sean propiedad de la persona contra quien se dirija el decreto. Tenemos el derecho que fundamenta la acción, que ha motivado el embargo, que debe ser de carácter patrimonial. Así se trata de obligaciones de hacer o de no hacer, que es suficiente, que ya puede ser apreciada en dinero, tiende a garantizar los resultados de un pleito, es decir, que el victorioso pueda hacer valer su derecho, debe ser un derecho, por consiguiente, que se pueda apreciar en dinero. El bien o los bienes embargados no deben ni pueden estar afectados por otras medidas preventivas. Si el bien que se embarga es un bien litigioso, ya secuestrado, sobre él no opera el embargo. El embargo ejecutivo consiste en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para su ulterior venta en remate de fin de satisfacer el pago de cantidad de dinero ordenado en la sentencia. Tenemos bienes inembargables, que consideran embargar los bienes personalísimos o de necesidad vital para la subsistencia, tales como siguiente: el lecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos, la ropa de uso de las mismas personas y los muebles en seres que estrictamente necesiten el deudor y su familia, los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte oficio del deudor, los 2/3 del sueldo o pensión que goce el deudor, el hogar constituido legalmente, los terrenos, panteones y sus accesorios en los cementerios. También que no se trate de bienes de la nación o pertenecientes a la nación sobre los cuales la nación no tiene un privilegio constituido. El salario, según mandato constitucional, el artículo 91, es inembargable, salvo materia de obligación alimentaria. Tenemos la forma de practicar. Cuando se decreta el embargo, se pide al tribunal que fije el día y hora para practicar el embargo preventivo. El tribunal se va a trasladar ese día, llega el juez, el secretario, el depositario judicial, el abogado, el práctico, para que determine el valor de las cosas que se van a embargar. Se determina el valor de los objetos a embargar, porque el decreto del embargo va a ser doble de ejecución, más las cosas que son el 30%, salvo en los procedimientos de intimación, el límite es de 25%. Casos especiales de embargo: tenemos la potestad del juez para ordenar la apertura de las puertas, depósitos, recipientes, utilizando los servicios hasta donde sea posible de un cerrajero profesional o de un técnico en apertura de recipientes, de que se trate. Tenemos la forma en que se han de realizarse los embargos de crédito, que se efectuará mediante notificación al deudor del crédito embargado en la morada, en la oficina o establecimiento de este, y en defecto de la presencia de este, mediante notificación del representante legal o judicial de la persona jurídica, si este fuera el caso, por cualquiera de los directores, gerentes o por el receptor de correspondencia de la empresa, debiendo constar en todo caso el nombre y apellido y cédula de identidad de la persona notificada. En materia de sueldo y salario y remuneración, a embargar el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 598, establece una escala de acuerdo a concepto. Sin embargo, el mandato constitucional está por encima del artículo, donde establece que el salario es inembargable y se pagará periódicamente y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. Tenemos el reembargo, traslado o sustitución. El reembargo consiste en que sobre un mismo bien o bienes puede practicar varios embargos, es decir, con un embargo posterior trabado en los mismos bienes que lo habían sido antes y verificado para garantizar un crédito distinto al anterior, donde se concluyen las siguientes características: existencia de unos bienes embargados, que sobre los mismos bienes se practica otro embargo, que garanticen un crédito o deuda distinta a la primera. Por otra parte, el traslado o sustitución del embargo consiste en solicitar al juez la causa de levantar la medida sobre el bien o bienes ya embargados y trasladar la medida a otros bienes que resulten de mayor interés al momento de llevarse a cabo la ejecución. Límites de embargo. El juez tiene la obligación también de limitar las medidas de embargo preventivo a los bienes muebles que sean estrictamente necesarios para garantizar los resultados del juicio.
En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden la cantidad acordada por la medida, el juez limitará los efectos de este a los bienes suficientes, señalado con toda precisión. Tenemos también la autonomía. La autonomía de las medidas cautelares proviene de que no es un requisito que es del solicitante, de que el solicitante sea. En la definitiva, el titular de un derecho subjetivo tenemos el cuaderno separado, que son las medidas cautelares se transmiten de forma independiente a la causa principal mediante un cuaderno separado. Dichas medidas pueden decretarse en cualquier estado y grado de la causa. Es inapelable, sin embargo, pueden oponerse a las partes de los terceros. Tenemos también la oposición de las partes, que en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil dice que dentro del tercer día siguiente la ejecución de la medida preventiva, si contra quien se obre estuviera ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su situación la parte contar quien obre la medida, podrá oponerse a ella exponiendo las razones y fundamentos que tuvieran que alegar. Tenemos también la oposición de terceros, donde el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil nos establece que no hay alusión sobre la oposición de terceros en el embargo. Se colige que haya dos oportunidades al momento de ser practicado y después de practicarse hasta el día siguiente a la publicación del último día del cartel de remate. Tenemos los motivos de oposición, que consiste en probar que el solicitante de la medida no ha fundado bien su pretensión en el fumus bonis iuris y el periculum in mora. El afectado demandado solo podría versar para destruir esos supuestos de procedencia. En caso de que la oposición corresponda a tercero, para que proceda a la misma deberá concurrir a los siguientes elementos. Que se trate de un tercero que alegue ser el tenor legítimo de la cosa, que la cosa que se encuentre verdaderamente en su poder, que el opositor presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Y tenemos la articulación ope legis. Haya habido o no oposición de la parte, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días de despacho para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. También tenemos la decisión que el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes a la expiración del lapso probatorio. El tribunal sentenciará sobre la articulación probatoria al 9º día de despacho siguiente, vencidos los lapsos probatorios, que es la oposición de tercero. Tenemos los recursos. Los recursos de la decisión se oirá en apelación en un solo efecto devolutivo, que es la oposición de las partes y oposición de tercero. Tenemos, bueno, esto es todo. Buenas noches.